Bien que me dijo eso el hermano, me dijo que podía tomar todo el tiempo que necesitaba. Yo era maestro de prepa por 28 años, así de que a veces en mis predicaciones se me olvida que estoy predicando y empiezo a enseñar. Y en mis clases también allá a veces se me olvidaba que era maestro y empezaba a predicar. Entonces, pues voy a hacer preguntas aparte de predicar. Y también le dije al hermano que mis clases duraban 80 minutos. Así de que si estamos aquí 80 minutos, no me pueden acusar de predicar hora y media, porque no va a ser hora y media, va a ser menos. A ver. ¿No? Ok. Bueno. Puse título a esta predicación esta noche, Viviendo la Gran Comisión. La clase que enseñé aquí de crecimiento puse el título Viviendo el Padre Nuestro. Me gusta usar la palabra viviendo, porque no tiene caso, ahí está, no tiene caso aprender lo que enseña la Biblia. No tiene caso entender todas las enseñanzas si no las vamos a poner en práctica en nuestras vidas y vivir lo que Dios nos está enseñando. Entonces, esta noche, mi deseo es que Dios nos dé la valentía para vivir lo que Él nos enseña de su palabra. Si funciona. La primera pregunta, ¿para qué nos salvó Dios? Amén. Muchos creen que nos salvan nomás porque somos guapos, inteligentes y merecemos la salvación al pedirle perdón, ¿verdad? No es por eso. En Salmos 106:8 vemos esto, y a propósito voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Dice, aún así Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. No dice que los salvó porque los amaba, aunque Juan 3:16 dice eso. Los salvó para guardar el honor de su nombre. Para Dios, su nombre es muy importante. Pues ¿qué otra cosa puede honrar a Dios aparte de su propio nombre? ¿Qué debemos estar honrando nosotros aparte del nombre de Dios? Eso debe ser el anhelo de nosotros más grande, honrar el nombre de Dios. Y dice ahí que Dios los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. En Ezequiel habla de la situación en Egipto, la rebelión de la gente, el pueblo de Israel en Egipto, y dice, no puse todo el texto allá, pero dice el verso 8 de capítulo 20 de Ezequiel, sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Y dice que Dios pensaba echar todo su ira encima de ellos, aniquilarlos. Pero dice, no lo hice, no los aniquilé, actué para proteger el honor de mi nombre.
Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas. Dios quiere guardar el honor de su nombre. Y no lo hace con los ángeles. No es por eso que están los ángeles. Es por nosotros. Precisamente por eso, cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, dijo, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde se santifica el nombre de Dios? ¿Allá en las nubes? ¿Allá en el palacio municipal? ¿Dónde se santifica el nombre del Señor? En nuestras vidas. Y si no está santificado el nombre del Señor en nuestras vidas, no está santificado. Si se pone a pensar lo que dice el Padre Nuestro, es una oración muy pesada. Dios quiere proteger el honor de su nombre. Nos salva para el honor de su nombre. En Salmos, en la Reina Valera dice, por amor a su nombre. Es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue el primero que recibió la gran comisión? Les voy a dar una pista. Fue antes de Jesús. No. ¿Quién fue el primero? A ver. ¿Ah? Ok, pero yo estoy hablando de un ser humano. Está bien. Abraham, muy buena adivinación. Sí, yo sé. Pues sí, se sabe que estaba tratando de atinar. Fue Abraham. Y todos ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Te bendeciré y te haré famoso, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es la gran comisión, ¿no? No bendijo Dios a Abraham nomás para que Abraham dijera, ay, soy bendecido. Le bendijo con un propósito. Igual que nos salva a nosotros por un propósito que Él tiene. Le bendijo para que Él fuera bendición a las naciones. Hay una lección muy grande que podemos aprender también en la vida de Abraham y Sarai. A veces pensamos, como pensaron ellos, que Dios necesita nuestra ayuda, que Él no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde hacer las cosas, y nosotros pues tenemos que ayudarle, ¿verdad? Dios a veces se le olvida qué es lo que va a hacer, no se da cuenta cómo ni cuándo, ¿verdad? Así pensaban Abraham y Sarai. Dios les prometió un hijo, pasaron años y no hubo ningún hijo. Ellos dijeron, pues nosotros tenemos que hacer algo. ¿No es cierto? Salmo 46:10 dice, estad quietos y sepan que yo soy Dios. Cuando no entendemos el tiempo de Dios, nuestra respuesta debe ser estar quietos y reconocer
que Dios es el que tiene el plan. Él sabe cómo va a desarrollarse el plan. Él sabe en cuál tiempo, en cuál tierra, en cuál manera. A propósito, hablando de Abraham, Dios le dijo: sal de tu casa, deja la tierra de tus padres y ve caminando. Y cuando llegues a tu destino te voy a decir que llegaste. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a seguir esta instrucción hoy? Sal de tu casa, déjalo, deja todo lo que tienes y ve. Y cuando tú llegues al lugar donde yo quiero que estés, te voy a decir que llegaste. Pero el mapa, el GPS, ¿por cuántos días tengo que ir caminando? ¿Por el desierto? ¿Por las montañas? ¿Cruzando ríos? Abraham dijo: a la orden, Jehová, voy. Y Dios lo bendijo grandemente. Y cuando tuvieron un hijo, dijeron, me imagino que dijeron ellos: por fin se cumplió la promesa de Dios. Vamos a tener prole, vamos a tener herencia. Y Dios le dijo: ve para sacrificar a tu hijo. Pero Dios, tú me diste promesa que yo iba a ser padre de muchas naciones, y si sacrifico mi único hijo, ¿cómo lo puedo hacer? Pero fue. Llegó a la tierra que llegó a ser llamado la tierra prometida. ¿Alguien sabe por qué esa fue la tierra que Dios prometió a los hijos de Israel? ¿Por qué prometió ese terreno? ¿Por qué no le dio un terreno en España? ¿Por qué no les dio un terreno en Egipto? ¿Por qué no les dio un terreno en otra parte? ¿Por qué les dio el terreno que se llamaba la tierra prometida? ¿Por qué les puso ahí? ¿Alguien sabe? Por el honor de su nombre. Y es por eso, mire, las caravanas, los mercaderes que iban de Egipto a Roma tuvieron que cruzar el río Jordán cerca de Jericó para llegar a Roma. Las caravanas que venían del oriente para ir a Egipto o para ir a Roma tenían que pasar por el camino que iba al lado del río Jordán. Eso era encrucijada mundial. Dios les puso ahí para que ellos dieran testimonio a las naciones de la grandeza de su Dios. Ellos eran más tercos que nosotros, más tercos. Ellos decían: somos los escogidos. Pobre de ustedes los gentiles. Imagínense el testimonio que ellos podían haber dado. Cada 7 años, según la ley, tenían que dejar descansar la tierra. No podían sembrar. Imagínense un caraván pasando. Me imagino que compraban grano ahí para sus camellos. Y pasando el 7º año, ¿no están sembrando? No. ¿Por qué no? Porque nuestro Dios nos ha dicho que no lo hagamos. Pero ¿cómo van a comer?
Dios proveerá. Entonces, el próximo año pasando van a recordar los de las caravanas. Aquellos tontos no sembraron el año pasado, no van a tener grano para mis camellos. Voy a tener que llevar menos mercancía para cargar más grano, porque ahí no voy a poder comprar. Y llegando, los israelitas les iban a preguntar, ¿qué? ¿No van a comprar grano? Pero ¿cómo es que tienen grano si no sembraron? Dios proveyó. ¿No hubiera sido un testimonio grandísimo acerca de qué tan grande es Dios? Ni una vez lo hicieron. Convirtieron en varios cientos de años, convirtieron la tierra que estaba fluyendo miel y leche, la convirtieron en un desierto porque no observaron las reglas que Dios puso para dejar descansar. Quitaron toda la fertilidad de la tierra. Y aparte, no dieron la gloria de Dios a conocer entre las naciones. Tuvo un propósito muy grande Dios en ponerlos en ese lugar. Era para mostrar la honra del nombre de Jehová, la grandeza de su Dios. Pero ellos dijeron, tengo un Dios, lo voy a poner aquí y ustedes no pueden tocarlo. A ti no te pertenece. A ver, otra pregunta. ¿Por qué se dice mar muerto al mar muerto? Exactamente. ¿Y cómo es eso? Si vimos el domingo una foto del mar de Galilea, ahí hay mucho pescado, hay verdura alrededor del lago. Del lago de Galilea fluye el río Jordán. Mucha vida en el río Jordán. El río Jordán llega al mar muerto. Y nada vive en el mar muerto por la alta cantidad de sal. Y si tú quieres hundirte en esa agua, tienes que poner varias plomadas, porque mientras más sal en el agua, más difícil es hundirse en el agua. Es muy fácil flotar en esa agua, pero no hay vida. A ver, explíquenme por qué no hay vida en el mar muerto. ¿Por qué es tan alta la cantidad de sal? Exactamente. Entra el agua dulce del río Jordán y ahí se estanca. ¿Y por qué no hay salida? Porque ese es el punto más bajo en la tierra. Está, no sé, no me acuerdo qué tantos metros bajo el nivel del mar. Y para que saliera el agua tuviera que fluir para arriba. Y el agua no hace eso muy bien. Ahora, ¿para qué mencionó el mar muerto? Porque recibe la bendición del río Jordán. Constantemente está recibiendo la bendición del río Jordán. Y no está dejando que esa bendición fluya a ningún lado. ¿Qué pasa con nosotros si estamos recibiendo y recibiendo la bendición de Dios y nomás dejando que esa bendición se estanque en nosotros? Vamos a podrirnos como el mar muerto está podrido. Para que haya vida, la bendición llega y tiene que salir. Porque Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición.
Hay un texto que dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos el Evangelio. Y Jesús va a decir, apartaos de mí, no los conozco. ¿Quiénes van a ser esas personas? Obviamente eran personas que pensaban que eran cristianos, porque estaban predicando en el nombre de Jesús, estaban echando fuera demonios. Entonces, ¿por qué dice Jesús que no los conoce? Si estaban trabajando por Jesús. Tengo un libro que se llama Radical. El autor dijo que fue invitado a predicar en una iglesia y le preguntaron qué es lo que había estado haciendo, y él comentó el ministerio que tenía con la gente de la calle en Nueva Orleans y las visitas que había hecho a diferentes países trabajando con diferentes ministerios. Y uno de los diáconos, los líderes de la iglesia, le dijo, qué bien que tú estás haciendo todas esas cosas. Si me preguntaras a mí qué pienso yo pienso que Dios debe matar a toda esa gente cuanto antes posible y mandarlos al infierno. Y él iba a predicar en esa iglesia el próximo día. Y predicó el domingo. Y cuando terminó, el pastor dijo que pues deben juntar una ofrenda muy grande. Dijo que en otra iglesia donde había pastoreado llegó un misionero de Japón. Y al terminar el servicio, el pastor les dijo a la congregación que iban a juntar una ofrenda para el misionero de Japón. Y el pastor les dijo, si no juntamos una buena ofrenda, yo voy a empezar a orar para que Dios mande a tus hijos a Japón. Le compraron un carro, le compraron una computadora laptop. Pero qué triste. Estaban contentos juntar dinero, con tal de que no tuvieran que pensar que si Dios les estaba llamando al trabajo misionero. Yo por muchos años trabajaba con grupos como los que han llegado aquí, que han llegado con la casa hogar o han llegado a trabajar aquí en la iglesia. Y yo invitaba a mucha gente a trabajar conmigo y varios me decían, no, pues el ser misionero es un llamado especial, como el ser pastor. Ok, les decía, por decirlo así está bien. Y me decían, Dios no me ha llamado a ser misionero. Ok, acepto eso. ¿A qué te ha llamado? Porque yo estoy convencido que Dios ha llamado a cada cristiano a hacer algún trabajo específico. Y les preguntaba, ¿a qué te ha llamado entonces? Si no te ha llamado a ser misionero, ¿a qué te ha llamado? No sé. Entonces les preguntaba, si no sabes a qué te ha llamado, ¿cómo puedes saber que no te ha llamado a ser misionero? Pues como dijo el hermano hace rato, por decisión propia. La gente decide que no son misioneros, no importa lo que Dios quiera. Y por eso me pregunto, ¿quiénes van a ser aquellos en aquel día que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio? Y Él va a decir, apartaos de mí. La pregunta que tengo es que si Dios te ha llamado a trabajar en la sierra de Oaxaca, o en la sierra de Chiapas, o en Irán, o en cualquier otra parte, y tú no estás ahí, ¿estás sirviendo a Dios?
si tú estás enseñando una clase de escuela dominical, si tú estás tocando en el grupo de alabanza y Dios te ha llamado a ir a otra parte, ¿a quién estás sirviendo? ¿A Dios o a ti mismo? Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Yo sé que es una pregunta difícil, pero algo tiene que ver, porque Jesús dijo que en aquel día van a haber algunos que dicen: Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Sí, pero ¿fue en mi nombre donde te mandé? ¿Fue en mi nombre haciendo lo que yo te mandé a hacer? ¿O fue en mi nombre haciendo lo que tú querías hacer? Hace muchos años salió una canción, disque cristiano en los Estados Unidos. No me acuerdo toda la canción, pero en parte el cantante decía: Señor, no me mandes a África, ahí hay leones y otras fieras. Yo te prometo que voy a estar en mi banca en la iglesia todas las veces que se abran las puertas. Voy a diezmar hasta 11%. Voy a apoyar a los que van. Pero por favor, no me mandes a mí. ¿Tenemos derecho de decirle a Dios dónde nos puede mandar? ¿Qué nos puede mandar a hacer? Pablo hablando con Timoteo: te ruego que ores por todos los seres humanos, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El deseo de Dios es que todos oigan el Evangelio y acepten el Evangelio. Pero también dice: ¿cómo van a tener fe si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Yo estudié con una organización que tiene la meta de plantar iglesias en todos los países del mundo. Y yo me puse a pensar: ¿van a ir a Irán para plantar iglesias? ¿Van a plantar iglesias en China? Hay muchos lugares donde si uno dice que va a plantar una iglesia y los oficiales sepan, la vida se acaba. ¿Vale la pena servir a Dios si te va a costar la vida? ¿O vale la pena servir a Dios nomás cuando estamos cómodos? En Apocalipsis dice que van a ver gente de toda tribu, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Como hemos oído, hay muchos lugares todavía en el mundo donde eso no es posible. Hay muchos lugares donde no es posible que alguien de un grupo llegue a ser cristiano porque no tienen Biblia en su idioma. No hay nadie que hable su idioma que es cristiano. Entonces, ¿cómo van a poder oír el Evangelio? ¿Y quién va a hacer ese trabajo? En inglés tenemos una expresión que dice: let George do it. Que lo haga Jorge, o Andrés, o fulano, con tal de que no sea yo.
¿quién lo va a hacer? Todos saben la historia de David. ¿Por qué le dio a David la victoria sobre Goliat? ¿Por qué Dios le dio la victoria sobre Goliat? ¿Cuál fue el propósito? Para demostrar que un joven, un adolescente con Dios podía ganar contra todo obstáculo. Pues esa es una buena lección que podemos sacar de esa historia. Fue para mostrar que los filisteos no podían dominar a los hijos de Israel. También en ese momento fue parte de la historia. Pero ¿cuál era el propósito de Dios en darle la victoria a David? Veamos lo que dijo David. Dice: hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El propósito de Dios era para que todo el mundo supiera del Dios de Israel. No fue nomás para que un chamaco podía demostrar qué tan destreza era en tirar piedra con la onda. Dios tenía su propósito mundial. Y David, de joven, lo entendió. Hace poco estudiamos acerca de los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Otra vez, el propósito de Dios en salvarles del horno era para que Nabucodonosor dijera: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y él envió ese mensaje a toda la gente bajo su reino. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. El propósito de Dios en salvar a los tres jóvenes era para que todo el reino de Nabucodonosor supiera acerca de Jehová. ¿Qué piensan acerca de Daniel? A lo mejor están viendo un patrón. Darío escribió esto: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Dios tiene un plan grandioso, un plan mundial, y nos llama a nosotros a participar en ese plan. Nos salva y nos bendice para que nosotros participemos en ese plan. Tenemos la tendencia de escoger lo que queremos escuchar y lo que queremos leer. Dice en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Qué buena promesa que Dios me da a mí. Esa promesa es para todos, ¿verdad? Es una promesa muy bonita y es para todos. En Mateo 11, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Qué bonita promesa para todo el mundo, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios. Es muy fácil saber que eso es para mí. ¿Y esto? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso es para los escogidos, los llamados.
¿verdad? Es muy fácil eso. Las bendiciones, esos son para mí. El trabajo es para ella, para ella. Para mí, no, las bendiciones nomás para mí. El trabajo para Jorge y su familia. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. ¿Cómo está ese asunto? Las promesas de las bendiciones de Dios son para todos los cristianos. Y el mandamiento para ir a predicar el Evangelio para el pastor Marcos, para el hermano Chuy, para unos pocos. Qué suave esa forma de interpretar la Biblia, ¿verdad? Ahorita a lo mejor parece suave, pero en aquel día vamos a ser uno de aquellos que vamos a decir: Señor, en tu nombre yo enseñaba escuela dominical. Apártate de mí, no te conozco, porque ese no es el lugar donde yo te llamé a trabajar. Pero Señor, yo tocaba en la alabanza. Apártate de mí. Yo quería que tú estuvieras tocando alabanza en África y no fuiste. Pero Señor, yo predicaba, pero no donde te mandé predicar. Tenemos un trabajo grandísimo, y no solamente es eso de predicar el Evangelio entre todas las naciones. El trabajo más inmediato es estar sensible a la voz de Dios en mi vida. Dios, ¿dónde quieres que yo esté trabajando? ¿Dónde quieres que yo viva? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Qué trabajo quieres que yo esté haciendo? Y tenemos que estar haciendo esta pregunta constantemente, porque hay tanto ruido alrededor de nosotros. El ruido de los familiares que dicen: tú eres un fanático, un cristiano loco, no tienes que ir allá, hay necesidad aquí, ¿por qué vas a ir allá? La respuesta sencilla es porque ahí es donde Dios me está mandando. Rosa y yo vivimos en Tijuana por 15 años. Mucha gente me preguntaba: ¿y te gusta vivir en Tijuana? No. ¿Por qué estás ahí? Porque es ahí donde Dios me tiene trabajando. Mientras que Él me tiene ahí, ahí voy a estar. Cuando se cambie esto, me voy a ir, porque no me gusta. Yo me crié en el campo, en área rural muy similar a esta área aquí, mucha agricultura. He vivido la mayoría de mi vida en ciudades grandes. Nunca me ha gustado, pero quería ser fiel a lo que Dios me estaba diciendo. Y cuando pude fugarme de Tijuana, rápido. Y gracias a Dios, Él ha encontrado trabajo para mí aquí en este lugar. Les dije a unos hermanos en la iglesia en Sonora, donde conocí a mi esposa, un temor que uno tiene es llegar a ser viejo e insignificante.
Le doy gracias a Dios que todavía puedo respirar bien, puedo caminar bien. Mi mente todavía trabaja más o menos. Y mi plan es seguir trabajando mientras que Dios me dé fuerza. Donde Él me manda. Haciendo lo que Él me manda hacer. Yo no quiero llegar en aquel día y decir, Señor, Señor, ábreme la puerta. Yo te fui fiel. Yo te hice esto, yo te hice el otro. Y que Él me diga, apártate. Yo no quiero ser uno de esos. Dios nos salva y nos bendice para que hagamos conocer su gloria entre las naciones. Y ese es un trabajo grandísimo. Espero que abramos nuestras mentes para poder captar la grandeza del trabajo que Dios tiene para nosotros. Tengo 2 nietos de mi esposa que yo he adoptado como mis nietos. Y también le hice a Fabián la misma pregunta. ¿Qué vas a estudiar? Y me dice ¿y cómo vas a usar eso para la honra de Dios y la gloria de Dios? Debemos estar pensando más allá de lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña que uno debe estudiar para poder agarrar un trabajo donde paguen bien, para que viva cómodamente. Tenemos que mirar mucho más allá. Está bien estudiar. ¿Cómo vas a usar lo que estudias para afectar a las naciones para Cristo? El trabajo que tengas, ¿qué estás haciendo en ese trabajo para afectar a las naciones para Cristo? Para llevar la gloria de Dios a las naciones. ¿Qué estás haciendo? Porque las bendiciones son para todos. Pero el mandamiento de ir a predicar a las naciones también es para todos. Un predicador, un pastor inglés hace más de 100 años, decía que debemos estar predicando todo el tiempo y de vez en cuando tenemos que usar palabras. No sé si entienden. La predicación que debemos estar haciendo debe ser con nuestras vidas. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Que el Señor les bendiga esta noche.